Cosmovisión presenta a Robert Shemin con su conferencia completa ¿Por qué ese idiota es rico y yo no? El próximo jueves 22 de mayo en el Teatro de la Universidad de Medellín. Robert Shemin es asesor de riqueza para CNN, Fox News y New York Times. Es uno de los pronosticadores financieros más buscados en el mundo y ha compartido escenario con grandes oradores como Robert Kiyosaki y Donald Trump. Informes y boletería en taquillas del teatro y Ticket Express. Volvamos, no, es que yo me quedé porque es que de ese tema hemos hablado mucho aquí. Genera mucha más tristeza lo que usted me está diciendo, ¿me entiende? Claro. Esa es la manera en la que nos hemos soñado poder ir de aquí a Caucasia por una buena ejemplo, carretera y vamos hasta Tigre nomás. Hoy, aquí había un proyecto perdido, olvidado, Hidroituango. Y si no lo coge PM no sale. Perdón, vámonos antes. Era de ISA, no era de IPN. Ah, sí. Lo tenían olvidado. En la gobernación nuestra lo rescatamos, Andrés Uriel y yo. Nos lo trajimos para la gobernación. Quedó de la gobernación. Y después, en la presidencia dimos los estímulos financieros, los estímulos tributarios, que bastante han ayudado. Hombre, gracias a eso lo están construyendo. Y gracias a eso es socio del departamento. Pero hago un reclamo. Con todo el apoyo que le dio nuestro gobierno a Empresas Públicas de Medellín, no comprendo dos temas. Primero, que no haya continuado por C4. Haya faltado exigencia de Empresas Públicas de Medellín y respuesta del gobierno nacional en materia de orden público de esos asentamientos. Sí, señor. Y segundo, después de que el gobierno nuestro salvó a Isagen, que Antioquia se quede calladita y no proteste contra una amenaza de atropello del actual gobierno, que es vender la mayoría estatal en Isagen. Yo pregunto, si no hay empresas como Empresas Públicas de Medellín del Estado o empresas como Isagen de mayoría estatal, ¿quién hace aquellos proyectos complicados en materia de generación de energía? Antioquia en el pasado no hubiera permitido que se vendiera la mayoría estatal de Isagen. Me duele que hoy voces importantes de Antioquia, su gobierno, EPM, la alcaldía de Medellín, los gremios, guarden silencio frente al tema. ¿O será que nuestros empresarios también se quedaron muy callados desde hace mucho tiempo y esto se nos volvió muy político todo? Porque es que uno a veces ya no esos grandes empresarios antioqueños como hablando. Los ve uno como callados y tiene usted razón, deberíamos hablar más, sentar más esa voz de protesta frente a muchas cosas que pasan con nuestro departamento. A mí me parece grave. El gobierno nuestro siempre tuvo discusión. Yo no iba los sábados a reunirme con los colombianos a que me ensalzaran. Siempre a reclamos, pero era un diálogo franco, constructivo permanentemente. El gobierno Santos dialoga con la guerrilla, pero le da pereza dialogar con los colombianos. Oscar Iván Zuluaga es un hombre de una gran capacidad de análisis y de interlocución con la comunidad. Analizando el tema cafetero, usted me hace llegar al tema que lo preocupa, Nacho, el tema de los empresarios. En los primeros años este gobierno silenció los gremios agropecuarios. Y fue avanzando un problema subterráneo con el campo. Y no salía a flote. Cuando los cafeteros anunciaron la crisis, el gobierno dijo que no había crisis. Tuvieron que hacerle un paro. El gobierno se olvidó del sector agropecuario y lo trasladó a negociarlo a La Habana con el terrorismo. Y los gremios calladitos. Y entonces vinieron estos paros. Y la misma guerrilla trata de involucrarse en las protestas de los campesinos, con lo que finalmente le hace daño a esas protestas. ¿Y a dónde están los gremios del campo? El gobierno primero los silenció y ahora no los tiene en cuenta para resolver los problemas del campo. ¿Y cómo lo silenció? Yo no sé cómo lo silenció, pero mientras se fue creando toda esa crisis del campo, los gremios estuvieron silenciados. Y no ha faltado quien diga que criticar a este gobierno es muy riesgoso, porque este gobierno es vengativo. Algunos me han dicho lo que decían los venezolanos del chavismo, es que me tengo que quedar calladito, si no el gobierno me hace daño. Y a este gobierno empresarios le tienen miedo, periodistas le tienen miedo. Eso de la cuña publicitaria de este gobierno ha hecho mucho daño. Hombre, una cosa que yo puedo decir en medio de mis defectos, en el gobierno mío había crítica y había deliberación permanente y había un gobierno que respondía e íbamos para adelante.
muchachos. Usted acaba de mencionar el tema de la guerrilla infiltrada en los paros, pero usted también tuiteó que Santos llamaba guerrilleros a los campesinos, refiriéndose a la infiltración. O sea, Es ¿cómo, que no se puede generalizar. ¿cómo se explica esto? De O sea, la si- ¿sí o no están infiltrados? No, de la siguiente manera. El gobierno le dice a la FARC en Cuba que la FARC no es narcotraficante y que por eso negocia con ellos, a sabiendas que la FARC es el principal cartel de cocaína del mundo. Pero enseguida generaliza y le dice a los campesinos guerrilleros, ese cafetero del suroeste, ese arrocero del Huila, ese sembrador de papa de Boyacá, ese sembrador de cebolla de Santander, ellos no son guerrilleros. Lo que pasa es que la guerrilla busca cómo meterse en el paro, con lo cual le hace daño al prestigio de la misma protesta de los campesinos. Y ahora cuando venía para acá me escribían que las Fuerzas Armadas con gases lacrimógenos dispersaron una protesta de campesinos en Fomeque, al oriente de Bogotá. Yo puse un mensaje de Twitter, hombre, por favor, enfrenten a la guerrilla, no a los campesinos. Todo eso es producto de un gobierno servil y sometido a la guerrilla que le ha dado la espalda al pueblo colombiano. Por lo menos yo sí pasé 8 años dialogando con los colombianos a toda hora. Lo que pasa es que usted cuando me habla de memoria me hace acordar y me trae a la memoria el paro de los indígenas en el Cauca, cuando usted era presidente, y también hubo la fuerza pública actuó, inclusive hubo unas situaciones complicadas allá. Estás equivocado, estimado periodista. Cuando No, yo llegué a la presidencia, me anunciaron para ese mes de septiembre que bloquearían la carretera del Cauca. Y le dije a la fuerza pública, en mi gobierno no hay bloqueos. Antes de que lleguen a bloquear, a estar a la fuerza pública, y no permití. En otra época, el gobierno que iban a marchar, marchen por las bermas. Allá fui yo a la María, allá tuve un consejo comunitario a dialogar con ellos. Muchos indígenas estuvieron de acuerdo con nosotros. Pregúntele a los de la Sierra Nevada, donde todos esos diálogos permitieron construir 9 pueblos perimetrales, de acuerdo con los indígenas. Entonces en el gobierno nuestro había diálogo con todas las comunidades y autoridad. Pero cuando el gobierno tiene diálogo con el terrorismo, no dialoga con las comunidades, deja crecer los problemas, es indulgente con el terrorismo, pierde la autoridad para decir que no puede haber acciones de hecho. Y hablando de autoridad, usted desde el Senado, ¿qué vamos a poder hacer con el problema de la justicia en este país? Cuando a uno le preguntan esos temas y uno fue presidente 8 años, uno tiene que recordar qué hizo. Nosotros terminamos la aprobación del régimen penal acusatorio, la actualización de los códigos, introdujimos la oralidad en el tema penal y en el tema laboral. Hicimos muchos esfuerzos y se actualizó la ley de extinción de dominio. Hoy estamos estudiando nuevas reformas que necesita la justicia. En el gobierno nuestro llegamos a más de 100 casas de justicia, que eso ayuda muchísimo, porque eso es una especie de justicia de conciliación en barrios, en ciudades colombianas. Oscar Iván ha propuesto muchas más. Y hay un grupo de estudio nuestro examinando las nuevas reformas que requiere la justicia. Pero hay que hacerla más templada, hay que darle más fuerza a la justicia en este país. Hay un problema también. Mire, Parece que los delincuentes como que no hay temor de Dios, como dicen por ahí, menos de la justicia, por Dios. hay muchos temas, pero yo tuve diferencias con un sector de la Corte Suprema, que nunca se arreglaron con mermelada ni con acuerdos burocráticos. Se ventilaban públicamente lo que es bueno para la democracia. Pero yo tengo que decir lo siguiente, también ejercer justicia en Colombia es muy difícil. Nosotros hemos tenido muchos jueces y fiscales héroes que han enfrentado grupos terroristas de la mayor peligrosidad. ¿Qué queremos hacer nosotros? Elevar las calidades académicas. Que el cargo de juez de la República no sea una escala, sino un motivo de honor. Mirar cómo temas de la justicia son más expeditos, cómo otros aspectos de la justicia se pueden trasladar a soluciones de conciliación, a cámaras de comercio, a arbitramiento, en fin, estudiar todos estos temas
a ver cómo la justicia da un paso adelante. ¿Usted estaría de acuerdo, doctor Uribe, en que se cambie la forma como se eligen los magistrados, por ejemplo? Porque es que hemos visto que yo te elijo y luego tú me eliges y también ellos mismos se juzgan y eso ha generado un caos porque, usted lo decía desde su gobierno, politizada la justicia, pero esa forma como se eligen y como se juzgan también. Yo no generalicé la queja de politización de la justicia. Tuve una preocupación con un sector de la Corte y sigo denunciando. El candidato a la vicepresidencia, el doctor Vargas Lleras, fue a la Corte a intrigar por la elección del magistrado Ibáñez. Lo hubiera hecho yo, estaría en la cárcel. O ahora el presidente Santos y el doctor Vargas Lleras intrigan violando las competencias de las Cortes para integrar de determinada manera una terna de Contraloría. Eso sí que es grave. Y la deliberación nuestra era de frente, de cara al país. Ahora hay estas acciones solapadas que mucho daño le hacen a la justicia. Cuando yo era estudiante se criticaba mucho el sistema de cooptación. Yo me nombro, tú nombras. Creímos que la Constitución del 91 lo iba a resolver. Hasta cierto nivel hoy hay concurso, pero por ejemplo en las altas cortes, Consejo de Estado, en la Corte Suprema de Justicia, quienes hayan cumplido unos requisitos a juicio del Consejo de la Judicatura son elegibles y empiezan las pujas allá adentro. Si usted me dice qué pienso del tema, pienso lo mismo que propuse en el 2013 en aquel referéndum, que no pasó por politiquería del Consejo Electoral. Porque el Consejo Electoral no quiso descargar del censo electoral las cédulas de los muertos. Y no pasó sino el primer punto de ese referéndum. Nosotros proponíamos eliminar el Consejo de la Judicatura y tener una gerencia eficiente y simple de los recursos de la justicia. Si usted me dice cómo resolver el problema del nombramiento de magistrados, sabemos que hay que exigir muchas calidades académicas, pero no tengo claro cuál debe ser el procedimiento. Nosotros vamos a abrir un espacio de diálogo con sectores ciudadanos de la justicia, etcétera, para que nos den luces y poder nosotros tener acierto en el Congreso en esa materia. Convierte tu carro a gas natural con equipos de última tecnología. Ahorra hasta un 50% en combustible y queda exento del pico y placa en tu carro particular. Aprovecha el bono y la financiación en la cuenta de servicios de EPM. Conviértete con Suragas. Llámanos al 448-4647.